Buenas tardes, alumnos, a los que están conectados. Veo que hay 11 conectados recién y deberían estar 24, creo, si no me equivoco. Entonces vamos a esperar un ratito más a ver si se conectan todos o la gran mayoría para poder empezar la clase. ¿Pueden escucharme los que están conectados? Sí, doctor. Muy bien. Acuérdense de que todo tiene que estar con la cámara activada. Sin el audio nada más, pero la cámara sí tiene que estar activada para poder verlos. Bueno, voy a esperar 5 minutitos más. Si no se conecta más, vamos a empezar la clase. ¿Está bien? Olá, boa tarde, doutor. Tarde, hola. Doutor, posso fazer uma pergunta? Sí, dígame. Quando o doutor falou para a gente focar na fisiologia, é para focar na fisiologia do estômago como um todo ou é para focar na fisiologia de cada enfermedade? La fisiología del estómago. De Tá, cómo funciona el estómago. Dónde se producen las células, las hormonas, qué hacen, para qué son. tá, ¿Está bien? tá, certo, doutor, obrigada. De nada. ¿Y leyeron, estudiaron algo de todo eso? ¿O nadie leyó nada? Voy a hacerles algunas preguntas hoy para ver si estudiaron realmente. Yo estudiaste, profe. Bueno, vamos a ver. Voy a hacerles algunas preguntas.
Bueno, entonces ya veo que la mayoría están conectados. Vamos a empezar la clase, ya es un poco tarde ya. Pasaron 10 minutos ya, que es lo que siempre tratamos de esperar. A ver si se conectan todos los estudiantes. Entonces, una vez más, muy buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Vamos a continuar con la clase de la unidad 1 que ayer empezamos a estudiar, que son las patologías gastroduodenal ulcerosa. Ayer estudiamos lo que es la anatomía del estómago y del duodeno. Vimos que se estudian juntos porque están íntimamente relacionados, tanto anatómica como fisiológicamente. También vimos lo que es, por supuesto, un poquito lo que es la embriología, de dónde provienen, cómo se forman, las cuantas semanas, muy superficial. La fisiología del estómago, de cómo funciona, cuáles son sus funciones, quedamos que ustedes tenían que profundizar más ese tema, esa parte. No sé si están pudiendo ver la pantalla y si me escuchan bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Habíamos visto, bueno, voy a presentarle otra vez las competencias porque esta es la misma clase que vamos a continuar hoy. Es la continuación nomás de la clase de ayer. Entonces, habíamos visto ayer como competencia que tenemos que conocer la anatomía y la fisiología gastroduodenal, tenemos que describir la fisiopatología y la patogenia de las úlceras, que más o menos lo describimos ayer. Tenemos que conocer los signos y los síntomas del síndrome ulceroso gástrico y duodenal. Tenemos que comprender los métodos diagnósticos auxiliares y el tratamiento de estas enfermedades y describir sus complicaciones. Ayer estudiamos hasta lo que son los métodos auxiliares, ¿verdad? Vimos que se puede usar el rayo X gastrointestinal superior contrastado, o sea, de estómago, esófago y duodeno, que con eso podíamos llegar al diagnóstico. Y el método diagnóstico de elección era la endoscopía con la toma de biopsia. Pero que estas afecciones, por su cuadro clínico, prácticamente ya uno puede llegar al diagnóstico. Si el médico hace... Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Entonces, que si el médico hacía bien su interrogatorio, su examen físico, puede llegar al diagnóstico. En un alto porcentaje puede llegar al diagnóstico de esta enfermedad sin necesidad de que use estos métodos diagnósticos y poner directamente el tratamiento empírico. Y que con eso ya incluso se puede confirmar el diagnóstico. Entonces, hoy vamos a ver un poquito lo que son el tratamiento y describiremos cuáles son sus complicaciones. ¿Alguien me puede decir, recordando un poco la clase de ayer, me puede hablar un poco de la fisiología del estómago? El que dijo que estudió, si me puede hablar un poco lo que entendió, lo que no entendió. Muy superficial, porque fisiología realmente no es el objetivo de esta materia. Eso se supone que ustedes ya estudiaron, pero siempre es bueno recordar un poco. A ver, nadie estudió esa parte. Secreção de óxido clorídrico, célula preta secretasse. Fisiologia, o estômago armazena alimentos, facilita a digestão. Ajá. E função secretora e motora.
a secretora, produção de ácido, fator intrínseco, muco, hormonas e pepsina. E as motoras, armazenamento de alimento, mescla e vaziamento controlado do alimento ingerido, atividades periódicas de mantimento entre comidas. Entonces, esas son las funciones fundamentales de lo que es el estómago. La función secretora y la función motora. Que todo esto tiene su mecanismo que habíamos quedado que ustedes iban a leer, pero por lo que veo no leyeron. Así que vamos a quedar pendiente con eso. ¿Alguien me puede decir algo un poco más fácil de la parte de la anatomía? ¿Cuáles son las partes del estómago anatómicamente? ¿Cuáles son sus porciones? Porção menor, curvatura menor, Ujú, curvatura maior, ajá. fundos, tem a cárdia, píloro, Píloro y que, ¿cuál más? Va a tener- É va o a tener- antropíloro, cárdias, Ajá. Cárdia, corpo, pírulo, antropírulo. Antropíloro. inervação pelo nervo vago, Las partes van a ser fundamentalmente el cardias, que es la entrada del Cárdias, esófago al estómago, donde empieza prácticamente el estómago. Va a tener un fondo, un cuerpo y la región antropilórica. Esas son las regiones como tal. Los otros detalles anatómicos son su borde, va a tener una cara anterior, una cara posterior, va a tener una curvatura menor o derecha y la curvatura mayor o izquierda. Y esos son los que fundamentalmente sus porciones como tal, las regiones o las porciones del estómago, o las partes del estómago. Entonces, cardia, fondo, cuerpo y antropíloro. ¿Está bien? El antropíloro, que es por donde ya se comunica con el duodeno. Su irrigación, ¿me pueden hablar algo de las arterias? ¿Cuáles son las arterias principales? ¿Cuántas son y cuáles son? São as artérias gástricas esquerdas e direita e a gastrobiploica, na curvatura maior, esquerda e direita. As venas são as paralelas das artérias. E só a vena gástrica esquerda e a vena gastrobiploica também. Entonces, ¿cuántas arterias principales tiene? Nós estamos falando do arco anastomótico, nós estamos falando No, ¿cuántas son las do tronco celíaco. No, ¿cuántas son las Son cuatro. arterias? Son ¿cuántas las arterias del estómago como tal? Una cosa es el tronco celíaco, la mayor parte depende del tronco celíaco, pero hay 4 arterias que son exclusivas del estómago, que nacen del tronco celíaco, 4. La gástrica izquierda, la gástrica derecha para la curvatura menor, la gastrobiploica izquierda y la gastrobiploica derecha para la curvatura mayor. Se anastomosan entre ellas. ¿Está bien? Sus venas tienen los mismos nombres y son paralelas a ellas, con la diferencia que una parte drena al sistema portal, otro va a la vena esplénica y de ahí va al sistema portal, pero en general todos van a terminar en el sistema portal subrenal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más vimos ayer? Vimos lo que son las úlceras como tal, ¿verdad? ¿Qué es una enfermedad úlcera péptica? ¿Por qué dijimos que se llama úlcera péptica? que é ocasionada pelo suco gástrico, Jugo gástrico que tiene que pepsina e ácido clorídrico. la pexina y el ácido clorhídrico. Sin esos agentes agresores no se producen las úlceras, por eso es que se llama péptico. Es gastroduodenal. Algunos libros ya lo separan, pero sigue siendo gastroduodenal porque, como les dije, hasta que uno no haga la endoscopía o que el rayo X esofágico-duodeno sea muy, muy bueno, o que no lo opere y vea dónde queda la lesión, no puede decir si es gástrico o si es
duodenal. O sea, por el cuadro clínico nada más es muy difícil de separarlo, de diferenciarlo. ¿Y qué parte afecta esta agresión del ácido y la pexina? ¿Dónde produce la lesión? Na região antropilórica? La región, más o menos, es un lugar un poco más frecuente, pero en general va, Consegue tipo va, de. va, É va o a producir estômago e o lesión, duodeno. va a producir lesión en donde toda la parte del sistema digestivo que se exponga a esa sustancia. ¿Dónde hay más? En todo el estómago y en el duodeno. Por eso es que son más frecuentes en estos lugares. Por eso cuando hay un reflujo gastroesofágico puede producirse también en la porción inferior, en la última parte del esófago o en la primera parte del intestino delgado, que es el yeyuno. Ajá. Pero fundamentalmente el estómago y duodeno, que afecta fundamentalmente su mucosa, o sea, la mucosa del estómago y la mucosa del duodeno. Pero no es que se limita ahí nada más. La lesión va avanzando, la úlcera es como una quemadura, es como que se quema la mucosa gástrica y eso va penetrando poco a poco por capas, va avanzando cada capa y puede incluso llegar a afectar todas las capas y ahí es donde se producen las complicaciones que vamos a estudiar hoy. Prof, Digamos. tem alguma região que é menos afetada? Sí, la parte del fondo y del cuerpo son menos afectados. Es mucho más frecuente en la región antropilórica y la primera porción del duodeno. El duodeno fundamentalmente primera porción. Es muy difícil que haya por suerte, gracias a Dios, es muy difícil que se vea en la segunda, tercera y la cuarta porción. Se ve más en la primera. Digo por suerte porque es como vieron en la anatomía, un poquito acá, estas porciones que le digo, la segunda, a partir de la segunda, está muy relacionado con el páncreas, es retroperitoneal y prácticamente se ve la pared anterior nada más del duodeno. Y entonces si se llega a producir una úlcera y hay que operarlo, es muy difícil, muy complicado y de muy mal pronóstico, casi es imposible operar, hay que hacerle hay que quitar parte del páncreas, se puede lesionar la vía biliar, produce muchos problemas, muchas complicaciones. Y por eso es que por suerte es más frecuente esta parte. No sé si están viendo, si pueden ver la pantalla, el punterito, es la primera porción del duodeno. La región antropilórica, esta parte son las más frecuentes que se produzca la úlcera. ¿Se entendió? Sí, prof. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver que es la continuación de la clase de ayer. Ayer nos habíamos quedado hasta el diagnóstico, que con el cuadro clínico ya era más que suficiente, pero que el estudio fundamental en la actualidad es la endoscopía digestiva alta, por supuesto, y con toma de biopsia. Toma de biopsia para ver si es benigna, o sea, si es una úlcera como tal, y si es una úlcera para ver la causa. Si es por el Helicobacter pylori, se va a ver ahí. Si no, pues son las otras causas como las que habíamos estudiado, que son principalmente el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y en caso de que, si es maligna, si es un cáncer gástrico realmente, o ya pasó a ser un cáncer gástrico, porque el hecho de que sea úlcera no quiere decir que va a quedar ahí nada más. Eso puede convertirse en un cáncer gástrico con el tiempo, si no se trata a tiempo. Y antiguamente se usaba mucho la radiografía gastrointestinal superior con doble contraste. Entonces acá yo les traje algunas imágenes que pude encontrar, no pude encontrar mucho, porque las imágenes hay que tener cuidado también en publicar estas cosas porque tienen derecho de autor y demás cosas. Entonces esto es lo que pude
encontrar. Lo fundamental es que se ve, hay muchos signos, pero el signo fundamental es el en donde se ve el nicho ulceroso, como le llaman en imagenología. No sé si han estudiado ya esa parte, que ven acá, el nicho es como un nicho, como un nido que tiene dentro del estómago. Esto sería el estómago normal, que se le da contraste al paciente, se hace la radiografía y tiene que pasar todo el contraste, pasa, entra por el antro, fondo, el cuerpo, perdón, el cardias, dije antro, el antro, la región antropilórica, y acá está el píloro, donde hay como un sello ahí, que es la válvula pirol, o sea, el píloro que actúa como válvula, y de ahí empieza ya el duodeno. Y acá ven una lesión elevada o sobreelevada, que es la úlcera en la curvatura menor, en la región antro, en el antro, y ese es el nicho ulceroso que se puede ver acá. Eso es lo que se vería en un rayo X con doble contraste en caso que no se encuentre, o sea, que no se cuente con una endoscopía o que el paciente no tenga posibilidad de hacerse la endoscopía y se tiene duda del diagnóstico, se puede hacer este estudio. Acá hay más imágenes, poco más grande, más nítida. Ven el nicho ulceroso, que es la más frecuente. Hay otros signos, el signo del anillo y todo eso, pero es más difícil de ver. Esta es la más frecuente. Acá se ve el nicho, como un nicho ulceroso, está prácticamente en la curvatura menor. Y ya encima ven esta partecita más negra, todo lo que se ve así en negro es gas. Tiene un nivel hidroaéreo, o sea, tiene el gas y un poquito de líquido acá por la misma lesión que se va complicando, ya va produciéndose alguna perforación. Las imágenes endoscópicas, no, sí, eso sí, ya un poco más difícil de conseguir, no pude conseguirlo, pero bueno, ustedes pueden buscarlo por internet y eso, poner imagen de una úlcera péptica gastroduodenal por endoscopía y van a ver algunos. Ahí van a poder ver. Van a encontrar algunos. Yo encontré, pero como les digo, no puedo estar poniéndole acá porque tienen derecho de autor y todas esas cuestiones. Bueno, el tratamiento puede ser, como habíamos hablado ya en alguna oportunidad, en otras clases, tratamiento puede ser tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, porque estamos estudiando patología quirúrgica. Ajá, si estuviéramos en clínica médica, el tratamiento sería médico nada más. Pero como estamos en una especialidad quirúrgica, siempre se enfoca más hacia ahí el tratamiento. El tratamiento es médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es lo que va a llevar medicamentos, medidas generales, todo eso, sin ningún procedimiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico, como su nombre lo dice, ya es algo que ya sí necesita o requiere de algún procedimiento quirúrgico. El tratamiento médico como tal va a tener 3 pilares fundamentales que van a ser el psicoterapéutico, que el higiénico dietético y el medicamentoso como tal. Psicoterapéutico, el paciente necesita un apoyo psicológico, hay que llegarle bien, mantener bien una buena relación médico-paciente, porque el paciente tiene que estar tranquilo, no preocuparse, no ver su enfermedad como si fuera una enfermedad maligna, una enfermedad incurable, que es algo intratable. No, tiene que tomar bien su enfermedad, saber que sí tiene solución, que se puede curar, que no hay ningún problema con eso. Si es posible tener un tratamiento psicológico. También es importante porque el paciente tiene que estar tranquilo, no puede estar estresándose, porque acuérdense que una de las causas y uno de los factores predisponentes para esta enfermedad y una de las causas de su síntoma fundamental, que es el dolor, es el estrés. Entonces, si el paciente se estresa, se vuelve un círculo vicioso. El paciente se estresa, eso le produce más
más dolor, o sea, es más producción de ácido, se daña más su estómago y entonces es peor. Por lo tanto, por eso es que es importante la psicoterapia, el paciente tiene que estar tranquilo. Eh, Muchas veces le afecta también el hecho de que tiene que estar tomando medicamento, que no puede porque por el horario, porque tiene que trabajar y no coincide con el horario de su toma de medicamento y no, en su trabajo no puede, no le permiten, o que es muy caro el tratamiento, no va a poder cumplir, entonces el paciente se estresa. También lo estresa el segundo pilar, que es el higiénico dietético, sobre todo el dietético, porque el médico es muy riguroso con la dieta, le pone una dieta que no puede cumplir, que, que es muy difícil, no consigue la dieta que le pone el médico, entonces eso le estresa más y es todo un círculo vicioso, como les dije. Entonces, por eso es importante darle un apoyo psicológico, tratar bien al paciente como médico, buena relación médico-paciente, una buena comunicación y que el paciente se sienta tranquilo, que es una enfermedad benigna, que no es imposible su tratamiento y todo eso. Y el tratamiento medicamentoso como tal, que ya entran los medicamentos que no es objetivo todavía de ustedes saber cuáles son los medicamentos, pero más o menos vamos a hablar de eso. Porque como les dije, ustedes todavía no estudiaron lo que es la farmacología. Entonces, acá la piedra angular o la base del tratamiento médico van a ser los inhibidores de la bomba de protones, o lo que van a encontrar si leen en el libro como PPI, que son siglas en inglés y eso para que después si ven no eh, sepan lo que es. Son los inhibidores de la bomba de protones que es el tratamiento, la base de estos tratamientos. Dentro de estos inhibidores, ¿cuáles son los fundamentales que tenemos? Tenemos el omeprazol, que es de primera línea, los otros un poquito más avanzados, más buenos, un poquito más caro también, el lansoprazol, el ensomeprazol, entre otros medicamentos, pero esos tres son los fundamentales. También los antagonistas de los receptores H2 a dosis elevadas son muy buenos en caso de que el paciente no pueda tomar los inhibidores de la bomba de protones, en caso de que son muy caros no puedan comprar, en caso de que tengan reacciones alérgicas a esos medicamentos. Entonces tenemos la otra acción que son los receptores H2, que son, o sea, los antagonistas de los receptores H2, como la ranitidina, entre otros medicamentos que, como les dije, yo no voy a entrar en detalle porque no estudiaron todavía lo que es la farmacología. Y entonces no voy a confundirlo en eso. Una cosa muy importante, como ya habíamos dicho ayer cuando hablamos del diagnóstico, si todas las pruebas, usted le hace la endoscopía, le hace su prueba, su test de ureasa, incluso se puede ver por prueba inmunológica, o sea, a través de la sangre, al estudiar el Helicobacter pylori, y el paciente no presenta, o sea, da negativo todas estas pruebas, y usted le pone su tratamiento, hace bien su dieta, pero se mantienen los síntomas, entonces igual se le debe de poner el tratamiento empírico para el Helicobacter pylori. Tratamiento que vamos a ver más seguido, enseguida. O sea, sí o sí no hace falta porque hay falsos negativos de este estudio. Puede ser que el endoscopista no tomó bien la muestra, no tomó la muestra de donde estaba. Puede ser que cualquier motivo que dé negativo ese estudio y entonces eso no quiere y el paciente mantiene el tratamiento, los síntomas, sigue sintiéndose mal a pesar de que hace el tratamiento, entonces se trata directamente ya como si fuera que tiene Helicobacter pylori positivo. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Me están escuchando todos? No lo estoy viendo a nadie, eso me preocupa. Sí, profe. Siento Muy que estoy bien. hablando solo nada más porque veo acá la pantallita y todos tienen sus cámaras apagadas.
Entonces, No, profe, yo está aquí, profe. Ah, ya, ahora sí veo. Entonces, ¿entendieron esa parte? Sí. Me dicen, Professor, eu não tenho câmera no computador. ya. Dígame si hablo muy rápido, por favor, me dicen, me hablan y vamos a ir un poco más despacio porque como yo no los estoy viendo, como veo a 3, 4 nada más, no sé cómo hacer para ver a todos. Entonces hablo, como que pierdo la noción del tiempo y voy hablando. Entonces, bueno, lo que me interesa es que ustedes aprendan. Lo demás, ustedes saben que yo no me importa mucho si están o no están. Lo que quiero es que lo que están, que entiendan. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Tenemos un tratamiento médico que tiene 3 pilares fundamentales, que son la psicoterapia, el higiénico dietético. En el higiénico dietético, se me olvidó, no le hablé mucho, no es que van a prohibirle todo. El paciente ulceroso sí puede comer varias cosas, o sea, la mayoría de las cosas. Lo que sí tiene que tratar de evitar mucho condimento, mucho ácido, o sea, pimienta, picante, y de verduras. Lo que no debería de comer son el tomate y la cebolla, que son los más ácidos. De ahí puede comer todo. Y también lo que debería ser más sano su comida, no comer cosas fritas, nada de fritura, que todo sea al horno o hervido. Y lo fundamental también de la dieta es que no tenga el estómago vacío. Acuérdense de la periodicidad que hablamos del dolor. El dolor cuando el estómago está vacío, ahí es donde actúa el ácido como tal, irrita el estómago y eso le produce el dolor. Entonces el paciente no debe de tener, sobre todo cuando es gástrico, que es 1 o 2 horas y ya empieza otra vez el dolor. Cuando es duodeno es un poquito más alargado, pero lo importante es que el estómago no esté vacío. Tienen que estar comiendo a cada ratito. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda. Tienen que hacer 6 comidas al día como mínimo y poco a poco, cosas sanas, cosas saludables, tomar bastante líquido y tratar de que el estómago no esté ni muy lleno, pero tampoco muy vacío. ¿Está bien? Esa es la parte de la medida higiénico-dietética. Profe, Dígame. ¿cuáles serían los medicamentos inhibidores de la bomba de prótons? El más usado en la actualidad es la ranitidina. Está la cimetidina también, pero esa está un poco en desuso porque es una droga. Se ha descubierto muchos efectos adversos, entonces se ha ido sacando del mercado. La fundamental es la ranitidina. ¿Ele es usado con algún otro medicamento para no afectar la pared del estómago? No, la ranitidina no, para eso mismo se usa. O sea, se usa ranitidina incluso en estos pacientes que son ya pacientes conocidos, que tienen úlcera o que tienen factores predisponentes, por ejemplo, que son pacientes de edad avanzada, paciente que debe de consumir mucho tiempo antiinflamatorio por alguna enfermedad que tenga, alguna afección que tenga. Entonces se le asocia ya directamente, a pesar de que no tenga úlcera, se le asocia directamente uno de estos medicamentos, ya sea los inhibidores de la bomba o los antagonistas de los receptores H2. O sea, le puede poner omeprazol o la ranitidina, una de las dos, no las dos cosas, para que ayude a proteger al estómago y no le haga daño, no llegue a producir una úlcera o una gastritis. Y si ya tiene úlcera, pues ya ese es el tratamiento. Sí. Hay otros medicamentos también que se usan, que son los antiácidos, el sucralfato, el hidróxido de aluminio. Hay muchos medicamentos, pero como les digo, en la actualidad, a partir de que
apareció estos medicamentos, los inhibidores de la bomba de protones, se ha ido dejando atrás, se ha ido dejando de lado. Esta es la de elección. ¿Ah? Sí, gracias. Con eso ya se resuelve. Más la dieta, más el apoyo psicológico, por supuesto. ¿Alguna otra duda? No, profe, De gracias. todas formas, cuando ustedes, no sé si ustedes cuándo van a empezar a estudiar farmacología, este semestre, ¿verdad? Sí, Ajá, y Sí, doctor. ahí van a tener suficiente para aprender medicamentos, cuáles son y todo eso. Y ya después de eso ya puedo ir metiéndoles algunos medicamentos que se usan en cada afección. Bueno, continuamos entonces. Acá, este es un cuadro, este es el cuadro que yo saqué de sus libros, o sea, del libro ese del Schwartz, el libro que yo uso para hacer las clases y para estudiar mi vida cotidiana, un libro muy bueno. Acá viene muy bien resumido en esta página. Como les dije, esto no es para que ustedes aprendan, pero para que más o menos tengan la idea ya de cómo es el tratamiento del Helicobacter pylori, que se conoce como triple terapia, porque se debe de poner sí o sí 3 medicamentos asociados. Hay varios regímenes, o sea, se puede usar varias opciones, pero si se fijan se van a dar cuenta de que todas son con 3 medicamentos asociados y la duración de cada uno. Por ejemplo, la de elección, la primera opción, que es la mejor, es el inhibidor de las bombas de protones, o sea, el omeprazol, o el lansoprazol, o el ensomeprazol, que ustedes tengan. O sea, PPI, como les dije, van a encontrar en el libro así, con esta sigla en inglés, inhibidores de las bombas de protones, más un antibiótico que es la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Esto es cada 12 horas, una vez al día nada más. Se pone máximo, si el paciente es muy sintomático, se puede poner 2 veces al día el inhibidor, uno cada 12. La claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más otro antibiótico, que es la amoxicilina de 1000 miligramos o de 1 gramo, que es lo mismo cada 12 horas. Y esto como mínimo 10 días de tratamiento. Lo ideal es que llegue hasta las 14 días, los 14 días. Jordana, no sé si te pusieron así el tratamiento o qué fue lo que te mandaron para tu Helicobacter pylori. Doutor, foi assim o meu, claritromicina Ajá. com amoxicilina e em jejum pantoprazol. Pantoprazol, ese es un inhibidor de la bomba de protones, por 14 días. E por 14 dias. Exactamente, esa es la de primera línea, esa es la opción número 1 para todo tratamiento contra el Helicobacter pylori. Sim. Entonces, la duración, sí o sí, mínimo 10 días, ideal 14 días. Son 3 medicamentos que se van a asociar, 2 antibióticos más el inhibidor. El inhibidor sí no va a faltar, eso sí no puede faltar. Van a ver en todas las opciones, siempre en primer lugar. En segundo lugar, o sea, en la segunda opción, tenemos el inhibidor, la claritromicina, y en caso de que sea alérgico a la amoxicilina, alérgico a cualquier penicilina, o no haya amoxicilina, no consiga amoxicilina, o cualquier motivo que no se pueda tomar la amoxicilina, se cambia por metronidazol. 500 miligramos cada 12 horas. Igual, de 10 a 14 días. La otra opción es el inhibidor de la bomba de protones en caso de que es alérgico a la claritromicina, alérgico al metronidazol, entonces se pone amoxicilina cada 12 horas. Por 5 días, entonces después se debe de continuar, después de los 5 días se continúa con el inhibidor de la bomba de protones, claritromicina de 500, más tinidazol, esto sobre todo
se usa mucho en las úlceras duodenales ya. El tinidazol porque en caso del duodeno, una de las causas de úlcera es la yardiasis, no así en el estómago. Ajá, y la yardia no le mata el metronidazol, ni la claritromicina, ni la amoxicilina, sino la tinidazol. Se usa 5 días más, o sea, se completa 10 días de tratamiento. Esto es más o menos, acá para que vean, hay otro medicamento, hexuxilicilato de bismuto, es un antiácido. Se puede asociar con el metronidazol más tetraciclina de 10 a 14 días, pero estos sí ya no son, en caso de que ya no se pueda hacer estos tratamientos de arriba, es que se puede usar esto. Primero se debe de probar con estos de arriba, el primero sobre todo. Está bien, entonces les voy a dejar ese cuadrito para que vean, para que lean, a los que les interesa. No va todavía farmacología, pero es bueno ir ya metiendo conocimientos. Entonces, el tratamiento quirúrgico es lo que realmente el objetivo de la materia como tal, porque es una materia quirúrgica. Entonces, o sea, todas las afecciones que estamos estudiando es porque tiene sí o sí un tratamiento quirúrgico también. En algún lado hay que cortar, como buen cirujano, lo que nos gusta es cortar. Entonces, tienen que tener un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico no se hace a todos los pacientes que tienen úlcera péptica. Anteriormente, sí era así. Paciente con úlcera ya se programaba, se le hacían los estudios, se programaba y se operaban todos. En la actualidad, con la aparición de estos medicamentos que acabamos de ver, fue cambiando esa idea y entonces el tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones específicas. ¿Cuáles son sus indicaciones? Cuando hay sangrado, cuando hay perforación, cuando hay obstrucción o estenosis, sobre todo del píloro y del duodeno, que son los que más se obstruyen, y cuando hay una falta de respuesta al tratamiento o falta de cicatrización. El paciente no responde al tratamiento, usted ya lo trató, le cambió de todas las opciones que hay, mandó al paciente con el psicólogo, lleva una vida sana, una dieta adecuada, y aún así el paciente no mejora. Entonces, en ese caso hay que estudiarlo y programarle para su cirugía. ¿Qué son estas indicaciones? Estas indicaciones a la vez son las mismas complicaciones de esta enfermedad. O sea que cuando hay complicaciones es que se debe de indicar el tratamiento quirúrgico. A ver, escucho gente que habla por ahí, que algo que me quieran decir o qué pasa. Dígame, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Professor, Dígame. em relação à tal da hérnia de hiato, Ajá, eu estava lendo a respeito, tem um caso na família ajá, em que o médico optou por não operar. ajá. Falou para tratar com medicamento e não operar, porque o resultado poderia ser pior do que já estava. Como que funciona no caso dessa hérnia de hiato? Bueno, la hernia hiatal es un tema totalmente aparte, diferente a lo que estamos viendo. Pero bueno, la hernia hiatal también, así como estamos viendo ahora, como le dije, en la actualidad, muchas cosas que antes sí o sí se operaban ya no hace falta con tratamientos médicos porque se han ido descubriendo medicamentos, medidas que van suplantando al tratamiento quirúrgico. Entonces tiene sus indicaciones quirúrgicas. Siempre se debe de optar primero por lo menos agresivo, por la parte de tratamiento médico. Se trata con medicamentos, con dieta también. Más o menos es parecido, se usa protectores gástricos también para que no dañe la mucosa.
porque en la hernia hiatal, que es lo que va a haber también, un reflujo gastroesofágico. No funciona bien el esfínter esofágico inferior, entonces hay un reflujo y eso va a dañar la mucosa esofágica, porque acuérdense que la mucosa esofágica no está preparada, no tiene la misma característica que la mucosa del estómago, que está preparado para otra cosa. El esófago es solamente para conducir el alimento. Ya en el estómago ya hay otros mecanismos. Entonces, se trata con medicamentos, con dieta, y si se ve que no mejora, si es rebelde o es muy avanzado, o ya tiene un esófago de Barrett y eso, entonces en esos casos sí se opera. O si la hernia es muy grande, porque la hernia del hiato, la hernia hiatal, se clasifica por grado también, grado 1, grado 2, grado 3, y en dependencia de eso, si es muy grande, ya sí requiere tratamiento quirúrgico y hay que operarlo. ¿Entendió? Entendido, beleza, professor. Está bien, entonces a lo mejor por eso es que no le están programando para cirugía todavía. Pero a lo mejor más adelante sí ya necesite la cirugía. Entonces, el tratamiento quirúrgico entonces está indicado en las complicaciones. Cuando se complica un paciente, ¿qué puede ser? ¿Cuáles son las complicaciones? Cuando hay sangrado o hemorragia digestiva, que de ese tema vamos a tener una clase aparte, cuando sangra una úlcera, o sea, se produce una hemorragia digestiva alta, por lo tanto no vamos a hablar mucho de eso, o sea, no vamos a hablar de eso porque eso va a ser una clase aparte, que creo que es la otra semana más arriba. Cuando hay una perforación, esto sí vamos a hablar un poquito, cuando hay una obstrucción y cuando falta la respuesta al tratamiento o falta la cicatrización. En esos casos, el paciente se debe de operar. ¿Cuáles son las cirugías que hay que hacerle? ¿Cómo son? Eso a ustedes realmente no les interesa todavía ahora. No es, o sea, no hay objetivo de la materia. Solo tienen que saber que ustedes como médico, cuándo tienen que mandarlo con el cirujano, cuándo tienen que correr con ellos para un quirófano o mandarlo para que lo operen de urgencia, o cuando no, cuando ustedes pueden resolver y ponerle que con medicamentos nada más lo van a resolver. Si a ustedes le llega paciente sangrando, tienen que ir con el cirujano. Si no, lo pueden resolver ustedes nada más. Un momentito que voy a conectar la computadora que se me está apagando. Ahí. Entonces, la perforación es la segunda complicación más frecuente después del sangrado. En esta misma orden es estas son las tres complicaciones: sangrado, perforación y obstrucción. ¿Está bien? Y se da en frecuencia en esta misma orden. El sangrado en primer lugar, la perforación en segundo lugar y la obstrucción en tercer lugar. Obstrucción o estenosis también, que lo van a encontrar en sus libros. Entonces, la perforación, ¿por qué se produce? Como les había dicho, la úlcera es una lesión que va afectando la mucosa. Es como una quemadura en la mucosa. Es como, no sé si alguna vez se han llegado a quemar o han visto a alguien que se quema con un cigarrillo en el brazo o en cualquier lado. Se queda así mismo la úlcera y eso va profundizándose más, va afectando las capas, va avanzando. Disculpen, muchachos, vamos a continuar. Entonces, esa lesión va avanzando, va progresando por cada capa. La mucosa, el estómago tiene tres capas fundamentales: la mucosa, la submucosa y la capa muscular y la parte de la serosa. Entonces, cuando afecta todo esto, ya se perfora, y la perforación
se produce casi siempre o fundamentalmente se produce en la cara anterior del estómago, en la cara anterior de la primera porción del duodeno. Por suerte también para nosotros los cirujanos se producen más frecuentes en esa zona. Porque si se produce en la parte posterior, en la cara posterior del estómago y sobre todo del duodeno, es mucho más complicado porque eso está atrás, está en el retroperitoneo y es mucho más difícil de llegar ahí, mucho más difícil de localizar la lesión y la técnica quirúrgica se vuelve mucho más difícil también. Entonces, cuando es en la cara posterior, muchas veces no se perfora como tal, sino que penetra. Es una úlcera penetrada, se le conoce también, porque ahí hay órganos, sobre todo el páncreas, que está ahí mismo atrás, y entonces al perforarse se perfora en otro órgano y atraviesa al otro órgano, y no hay una perforación libre a la cavidad peritoneal como tal. Entonces no produce tanto problema de urgencia. O sea, sino es un poco más crónico la complicación. Entonces, cuando hay perforación, el paciente empieza a manifestar dolor, un dolor muy fuerte que aparece de forma brusca, de forma instantánea. El paciente generalmente tiene el antecedente de que estuvo tomando algunos antiinflamatorios no esteroideos en días atrás por algún dolor, o se fue a jugar fútbol, se lastimó la rodilla y estuvo tomando, no sé, ibuprofeno o diclofenac, o le estaba con una infección urinaria y empezó a tomar dipirona o ibuprofeno, y entonces eso no sabía que tenía una úlcera, o a lo mejor o sí sabía, pero no tomó su inhibidor de la bomba de protones, y entonces eso le va a dañar el estómago y incluso le llega a perforar, y entonces empieza a manifestarse con dolor de aparición muy de repente, muy intenso. Dicen los pacientes que es, o sea, según está descrito en los libros, que es uno de los dolores más fuertes que un ser humano puede llegar a sentir. El paciente trata de estar quietecito, no se mueve mucho, se pone pálido, sudoroso, una sudoración profusa, trata de estar quieto en la cama, estar acostado sin moverse mucho, porque cada vez que se mueve se irrita más el peritoneo, porque lo que pasa ahí es que al perforarse el estómago, todo ese líquido, todo ese contenido del estómago o del duodeno, sobre todo el estómago que es ácido, el ácido clorhídrico, cae a la cavidad peritoneal y se irrita el peritoneo, se produce una peritonitis química. Al principio es una peritonitis química, o sea, no hay infección, no hay sepsis todavía, que a medida que va pasando el tiempo, sobre todo 6, 12 horas, ya eso se coloniza de bacterias y si se infecta, y ya se produce lo que se conoce como una peritonitis séptica, o hay ya una infección generalizada dentro de la cavidad peritoneal. Es un cuadro grave que hay que operarlo de urgencia, porque si no corre peligro la vida del paciente. Entonces, esto es más o menos lo que es la perforación. Hay algunos signos y síntomas que se ven en este caso. Por ejemplo, usted cuando ve al paciente, como ya les dije, está pálido, está blanco, está muy sudoroso, mojado en sudor por sobre todo la cara. Su respiración es bien superficial, trata de no mover su estómago, su abdomen, porque le duele más. No se deja tocar, usted no puede examinarlo porque si le toca le va a producir mucho dolor. Trata de estar lo más quieto posible, respirar lo más superficial posible. Se mantiene con las rodillas dobladas sobre su muslo, está acostadito, bien dobladito ahí. Su abdomen va a ser un abdomen que se conoce en la literatura como un abdomen en tabla o abdomen de madera. Está dura, no se puede tocar,
porque se contrae todas las musculaturas de la pared anterior, tratando de defender y de aliviar así un poquito el dolor. Esas son las reacciones que puede encontrar. Entonces, hay un signo muy característico que es el signo de Joubert, que es cuando uno le percute en la última parte de la cara anterior del tórax y el hipocondrio derecho, donde se encuentra el hígado. Entonces, normalmente hay una matidez ahí porque el hígado es un órgano macizo y entonces el sonido es mate, que después cuando hagamos la práctica o vean semiología, van a saber lo que es matidez hepática, qué es percusión y todo eso. Pero bueno, hay un borramiento, se borra esa matidez hepática y se conoce como signo de Joubert, que en vez de estar mate, como se mete aire en esa parte, porque el estómago, en caso de que sea el duodeno, son órganos macizos, son órganos que tienen aire, aparte del líquido también, al salir líquido también sale aire, y ese aire va hacia arriba, entonces se va y se deposita entre el diafragma y el hígado, en esa parte superior, y entonces y en la parte anterior entre el hígado y la pared torácica. Entonces, por eso es que se siente una hipersonoridad, porque está lleno de aire. Entonces, eso, se confirma con un rayo X de tórax simple, el diagnóstico. El diagnóstico se va a confirmar con el cuadro clínico, es muy característico, prácticamente es muy fácil de diagnosticarlo. Cuando usted ve este paciente, una vez lo va a ver y nunca más lo va a olvidar. El próximo paciente que le llega, automáticamente ya va a saber que es una úlcera perforada. En el rayo X de tórax, simple, de pie, tiene que estar parado si es posible, y si en caso de que el paciente no se pueda parar, no se pueda mover, bueno, entonces lo manda a acostarse del lado izquierdo, que esté de costado, donde decúbito lateral izquierdo, y ahí se va a ver el signo de Popper, como ven acá, ven acá la parte, normalmente lo que es el estómago, va a tener la parte, ya el peritoneo que tiene líquido, es blanco, la parte de gas, que es negro, o tiene aire, entonces al perforarse acá, esta parte blanca que ven acá, esta línea, es el diafragma que separa lo que es el tórax de la cavidad peritoneal. Y entonces, esto normalmente tiene que estar pegado acá. No hay una división en un rayo X normal. Sin embargo, acá ven lo que esto sería el hígado, que es la parte más blanca, un órgano macizo con líquido, y entre el hígado y el diafragma, el diafragma blanco, se mete aire, se mete gas, y ven esta parte negra. Eso es el signo de Popper, que es característico, con eso se confirma el diagnóstico de una úlcera péptica perforada, ya sea del duodeno o del estómago, o cualquier perforación de otras vísceras huecas, que puede ser no solamente úlcera perforada, sino puede ser una perforación del intestino delgado, perforación del intestino grueso, ya sea por cuerpo extraño, por varias causas. Pero bueno, en este caso es por úlcera gastroduodenal. Esto es lo que se va a ver. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que es el signo de Popper? Profe, Diga. por que o diafragma sobe ali? Porque está lleno de aire, de gas. Es como que usted infla el abdomen, entonces va a separar, se levanta el diafragma, porque esta partecita está lleno de gas, de aire, y ese es un músculo que se contrae, entonces se levanta para darle espacio al aire ese. El aire lo va empujando y lo levanta. Bueno. Es lleno de aire, gas que sale del estómago. El estómago es un órgano hueco, un órgano, una víscera hueca, es una cavidad que va a tener, como toda cavidad, por física, van a saber que siempre va a tener aire. Una botella vacía nunca es una botella vacía, siempre va a tener poquito de aire.
¿entiende? Y asimismo también el estómago tiene líquido, tiene sus ácidos, todo eso, pero también arriba, esta parte, siempre hay gas. Entonces, al perforarse ese órgano hueco, sale ese gas y va y se mete ahí arriba. Ah, sí. Gracias. Ah, bien. Entonces, yo les traje un caso clínico que me tocó a mí acá en el hospital. Este paciente, yo lo operé, un paciente masculino blanco de 38 años de edad que tenía antecedentes de sacrolumbalgia, o sea, tenía dolores en la región lumbar y por lo tanto él tomaba piroxicam, a veces tomaba diclofenac, a veces tomaba ibuprofeno, así por vía oral, él se automedicaba, aproximadamente llevaba 3 años. Cada vez que tenía su crisis dolorosa, tomaba medicamentos, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que es una de las causas fundamentales de la úlcera gastroduodenal. Entonces, llega a la urgencia porque presentó un dolor abdominal muy intenso, de forma brusca, que empezó brusco en epigastrio, punzante, que inició aproximadamente 3 horas. Y cuando uno le interroga, nos dice que estuvo tomando, estuvo bebiendo la noche anterior, estuvo tomando bebidas alcohólicas. Y este dolor que no se aliviaba con nada, con todo lo que comió, tomó medicamentos, no se alivió. Y solamente el dolor era en el epigastrio, no se irradiaba a ningún lugar, sin otros síntomas acompañantes. Es una de las cosas también características de las perforaciones. Cuando se perfora el estómago o el duodeno, el paciente puede presentar náuseas, pero es raro que vomite, no tienen vómitos. Eso lo diferencia de la otra complicación que es la obstrucción o la estenosis. Porque como el abdomen se perforó, todo el contenido del abdomen sale, o sea, del estómago, perdón, sale a la cavidad abdominal y entonces no tiene nada que vomitar. Por eso es que no vomita el paciente. Y sin embargo, si está obstruido, entonces como no puede pasar al duodeno, no puede seguir su trayecto al intestino delgado, entonces ¿qué pasa? Refluye, el estómago se llena y entonces en algún momento vence la presión del esfínter esofágico inferior y empieza a vomitar. Es una de las diferencias de cuando hay una úlcera perforada y cuando hay una obstrucción. ¿Está bien? Entonces, el paciente solamente era dolor, dolor, dolor. Además, refería que ya presentaba cuadros de dolor en epigastrio de tipo quemante y acidez desde aproximadamente 1 año ya. Y se le aliviaba solamente con ingiriendo leche. No tomaba ningún medicamento, o sea, no tenía su tratamiento para las úlceras, pero evidentemente ya tenía una úlcera gastroduodenal por todos estos medicamentos que estuvo tomando, ya hace 1 año que ya se estaba manifestando con dolores esporádicos. ¿Está bien? Al examen físico lo encontramos pálido, muy sudoroso, en decúbito supino con las piernas flexionadas, o sea, acostadito, una respiración de tipo torácica, bien superficial, trataba de no moverse mucho, estaba taquicárdico, de 115 por minuto, el abdomen estaba plano, contracturado, el abdomen incluso cuando el paciente es flaco o está normopeso, se pone excavado, o sea, se pone como hundido el abdomen, porque como se perforó, se liberó todo ese estómago y queda como un hueco ahí esa parte. Entonces, estaba con un abdomen en tabla, muy dolorosa a la palpación superficial y profunda, más todavía, reacción peritoneal generalizada, y encontramos el signo de Joubert positivo, o sea, flamatidez hepática. Esto, así nos llegó el paciente, así lo encontramos, entonces, ¿qué usted cree que haya tenido? ¿Qué piensan del cuadro clínico? De todo lo que vimos ahora mismo, ¿verdad? La perforación, una úlcera péptica gastroduodenal perforada. Este es el cuadro clínico típico de estos pacientes. No muchas veces, no siempre se van a presentar a sí mismos. Hay veces que son un poco menos intensos, a veces el dolor es
de forma brusca, después se alivió, porque existe una cosa que se conoce como úlcera perforada sellada. O sea, viene, se perforó y vino un órgano como el páncreas o el epiplón, que es una grasa, una capa que cubre a todas las vísceras en el interior y es muy móvil, se mueve y es muy noble, que vamos a ver más adelante que la técnica quirúrgica que utilizamos se usa el epiplón porque es muy noble, prende muy fácil y entonces se mueve, uno puede llevar donde sea como un parche. Entonces ese viene y lo cierra, se le sirve como un parche, cierra esa perforación. Entonces el paciente se perforó, salió un poquito el líquido, eso irritó el peritoneo, produce dolor, pero ya no salió más porque el epiplón se metió ahí y lo cerró. Entonces ahí no se va a ver, en la radiografía no se ve el signo de Popper porque salió un poquito de líquido, no llegó a salir gas. Y entonces esto te puede confundir después, porque más adelante poco a poco va perforando y produce una peritonitis ya séptica más prolongada. Entonces, para evitar esta confusión, si usted le hace la radiografía y no ve esto, pero usted sospecha de que es una úlcera perforada por todos los antecedentes, por cómo empezó el dolor y todo eso, a pesar de que ya se alivió, pues usted debe pensar de que está sellado esa perforación y cómo va a darse cuenta, cómo va a confirmar. En la actualidad, con la tomografía no hay problema. Se le hace tomografía y se ve fácil. Pero en caso de que no hay tomografía, entonces usted le pone una sonda nasogástrica, le pasa una sonda por la nariz hasta el estómago y lo infla, le llena de gas con una jeringa, le pasa 500 cc de aire, lo infla y cierra su sonda y le hace otra vez la radiografía. Ahí va a volver a salir ese sello, esa tapa que tenía ahí, se va a salir de ahí y va a ver este signo. Va a salir aire porque está perforado y va a salir a la cavidad y van a ver este signo. ¿Entendieron? Parece que no me entendieron. Sim, profe. Pero aquele caso clínico é uma úlcera perforada gástrica, entonces. Esta es una úlcera péptica perforada. No sabemos todavía si es gástrica o si es duodeno. Hasta ahí no podemos saber, como les dije. Eso solamente cuando lo operemos vamos a saber dónde es. Con este cuadro clínico es imposible saber dónde es la perforación. Sabemos que está perforado, que puede ser estómago o puede ser duodeno. O professor falou que ontem, se for uma úlcera gástrica, é de 2 a 3 horas e se for uma duodenal, de 3 a 4 horas a dolor? Ese es cuando es el dolor nada más, el dolor de las crisis ulcerosas, las manifestaciones clínicas, antes de complicarse. Una vez que se complique, ya se comportan igual. Ah, tá. Entonces, con esto es una úlcera péptica gastroduodenal perforada. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Puede ser en el estómago, puede ser en el duodeno. Este es su rayo X, el rayo X que le hicimos acá en el hospital a este paciente. Y dígame si ven algo, si no se le parece al rayo X que yo le enseñé. Este rayo X yo lo saqué del libro. En el libro de Schwer está ese. Y ahora miren esto. Este es el rayo X de mi paciente. Se ve, ¿verdad? Se parecen. Se ve clarito acá. Miren. Es que tenía que haberle puesto acá yo un rayo X de tórax normal para que vean cómo se ve un rayo X de tórax normal. Y así comparar. Pero bueno, aquí se ve clarito la línea blanca y la parte negra que es gas, aire, que está entre el diafragma y el hígado. ¿Está bien? Acá también se ve un poquito. Este es gas y la línea, que es el diafragma.
el signo de Popper. Entonces con esto ya confirmamos de que el paciente está perforado y que hay que operarlo. No sabemos todavía si es duodeno o si es estómago, pero sabemos que hay que operarlo. ¿Está bien? Una cosa importante acá en el cuadro clínico que, sobre todo antiguamente, en la actualidad ya cambió un poquito, pero mira, el tiempo de evolución, el tiempo de perforado que tiene el paciente. Tiene 3 horas. Entonces, si tenemos 3 horas de perforado, tenemos todavía otras 3 horas más, incluso hasta 6 horas más que podemos esperar con este paciente en caso de que hay que hacerle algunos otros estudios, en caso de que hay que compensarle de alguna otra enfermedad, en caso de que hay que trasladarlo porque no tenemos anestesiólogo, o no hay cirujano, o, o estamos en un lugar donde no hay quirófano. Podemos esperar hasta 6 horas más porque no va a producir todavía una peritonitis séptica, no va a haber infección todavía, sino es una peritonitis química todavía. Pero como se está perdiendo ácido, una de las alteraciones más temibles de estos casos es la acidosis, la alcalosis. Hay una alcalosis metabólica, porque se pierde ácido, entonces hay un desequilibrio ácido-base muy importante, y eso sí, o sea, el medio interno está alterado y eso es grave para el paciente. Eso lo puede llevar también a la muerte. Entonces, esto también nos da tiempo de corregir primero. Hacemos los análisis, le hacemos todos los estudios de sangre, hemograma, ionograma, gasometría, y vemos si tiene una alcalosis metabólica, corregimos primero eso. Siempre es bueno corregir eso primero y no operar. Es mejor operar a un paciente bien estable, o sea, bien corregido, su medio interno, bien tratado, y no un paciente que esté en una acidosis, esté en una alcalosis o esté deshidratado. La respuesta a la cirugía después en el postoperatorio, la cicatrización y todo lo demás no va a ser lo mismo, y hay más riesgo de complicaciones. Entonces, vemos que tiene 3 horas, tenemos otras 3 horas más como mínimo de trabajar con ese paciente, de ponerle antibiótico, de ponerle suero, de aliviarle su dolor con analgésico y de corregir ese medio interno. Si tiene una alcalosis, ponerle su medicamento y tratar esa alcalosis. ¿Está bien? En caso de que y otra cosa muy importante es la edad, que tiene 38 años, un paciente joven relativamente. No es lo mismo un paciente que tenga 12 horas de evolución, tenga 60 años de edad. Esos pacientes sí ya llegan muy graves. Hay que entrar al quirófano como sea y que sea lo que Dios quiera ya, prácticamente. Un paciente muy grave, de muy mal pronóstico, y el gesto quirúrgico debe ser mínimo, lo más rápido posible, operarlo, no demorarse en la cirugía, tratar de entrar, lavar todo, aspirar todo, cerrar la perforación y salir lo más rápido posible. En este paciente hay tiempo, se puede incluso hacer algunas técnicas quirúrgicas más avanzadas, y si fuera anteriormente, o sea, sin estos medicamentos que existen ahora, da para hacerle su vagotomía, hacerle incluso su gastrectomía. Bueno, esa parte no es objetivo de ustedes, pero bueno, es importante que sepan que en caso de que estén en un hospital o en un centro de salud, donde no hay quirófano, donde no hay cirujano, y llega con esta característica, saber de que está perforado y que tienen tiempo, sin apuro, pero lo más rápido posible, mandarlo a otro centro. ¿Está bien? Entonces, este es su rayo X. Y con este rayo X, sí, ya nosotros estábamos listos ya para entrar al quirófano. Ya no había duda de que estaba perforado. Le hicimos todos sus demás estudios, todo lo que teníamos que hacerle, su sonda nasogástrica, hidratarlo bien, compensarlo bien, y lo llevamos al quirófano. En el quirófano, ¿qué fue lo que encontramos? Acá podrán ver, no sé si pueden ver. ¿Sí ven esto? Sí, doctor.
Están viendo, ahí es donde está perforado. Está perforado la primera porción del duodeno. Esta acá es el antro pilórico, el estómago está un poquito más arriba. Este es el hígado. Y como les había dicho, el hígado y la pared torácica cubre prácticamente todo lo que es la pared anterior del estómago. Pero como es móvil, uno puede mover y sacarlo hasta acá. Entonces acá este es el duodeno, ya en la primera porción, el bulbo duodenal, y ahí tiene una perforación puntiforme chiquitito, ni siquiera llega a 1 centímetro, que es generalmente así nomás, es como se perfora. Así mismo se va a ver, es difícil ver una úlcera perforada grande, siempre es un huequito chiquitito, a veces es difícil de encontrar. Este es el epiplom, esta cosa, esa grasa que ven ahí, esto que se mueve bastante, estos son intestinos. Y eso muchas veces lo primero que hace, trata de defender, esta es una defensa del organismo y va y cubre ahí, lo tapa. Y entonces muchas veces ese hace pasar desapercibido al cuadro clínico, a la complicación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Suturamos esto, acá ven que le pusimos punto y llevamos ese epiplom arriba y lo tapamos, lo usamos como un parche, que es el parche de Graham. Y entonces cerramos eso, lavamos toda la cavidad, aspiramos todo, secamos bien, todo bien limpiecito. Hay que limpiar bien porque muchas veces este contenido, este líquido va y se deposita acá arriba del hígado, entre el hígado y el diafragma, o muchas veces acá por debajo del hígado, en un espacio, el espacio subhepático, y con el tiempo, si eso se queda ahí, se infecta y produce un acceso subfrénico o un acceso subhepático, que es una complicación postquirúrgica si no se maneja bien en estos casos. Entonces, ven acá, le pusimos el parche y le suturamos ahí, limpiamos bien y cerramos. El paciente evolucionó bien. Eso es lo que se hace en la actualidad, a pesar de que el paciente tenía 3 horas recién de perforado, a pesar de que tiene 38 años nada más, o sea que era un paciente ideal para hacer otro gesto quirúrgico más avanzado. Nosotros podíamos haber bajado más el estómago, disecar, hacerle la vagotomía, o sea, cortarle los 2 nervios vagos, incluso resecar esta parte y hacer una gastroyeyunoanastomosis, pero en caso de que no tuviéramos el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Pero como ya tenemos eso, no hace falta ser tan agresivo la cirugía, porque eso también es malo, porque ya no es más fisiológico y tiene sus complicaciones, sus consecuencias, sus secuelas también. Entonces se trata de evitar eso. Entonces acá ven, esto fue lo que le hicimos en un esquema, van a ver. Está perforado, se pone de 2 a 3 puntos, por lo que generalmente se pone 3, 2, o sea, uno en cada ángulo y uno en el medio. Pero como es chiquitito, con 2 ya es suficiente. Se pone el parche de epiplom y se sutura encima y queda así. Este es el parche de Graham o sutura y epipoplastia de la úlcera perforada. Esta misma zona fue el que estaba perforado nuestro paciente. Eso fue lo que le hicimos. Entonces, es un caso muy lindo, relativamente muy frecuente. Vimos varias más. Después de eso, ese no es el primero ni el último que vimos. Pero este es el caso que yo les tenía preparado para que vean, más o menos para que tengan una idea. ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar? Profe, Dígame. aquele signo de Popper se debe a essa perfuração, entonces. Cuando se ve eso, es una perforación dentro de la cavidad abdominal. O sea, una perforación de algún órgano o de alguna víscera hueca. Puede ser estómago, puede ser duodeno, puede ser intestino delgado, puede ser intestino grueso. Cualquiera de esas partes se puede perforar. Muchas veces el paciente, un caso muy frecuente, aunque no lo crean, es que el paciente cuando come pollo o come gallina, sobre todo gallina casera, se comen y comen hasta los huesos. Se comen los pedacitos de hueso y el hueso no se digiere.
Entonces ese va pasando el esófago, va pasando el estómago, el duodeno, y sobre todo cuando llega a la válvula iliocecal, que es el paso de intestino delgado a intestino grueso, hay una resistencia. Y entonces, porque hay una válvula y entonces ahí va y perfora, ya sea el ilion o puede perforar el ciego. Y entonces, al producirse esa perforación, pasa lo mismo que en este caso. Perdón, que sale todo el contenido intestinal a la cavidad y con el contenido intestinal también sale gas, porque es un tubo que está lleno de gas. Y entonces el gas siempre va a ir hacia arriba, el aire siempre va hacia arriba, el aire no se queda abajo, el aire es volátil, entonces va hacia arriba y llega hasta el techo. ¿Y cuál es el techo de la cavidad peritoneal? El diafragma. Ajá. Por eso cuando usted lo pone parado, al paciente pone parado para tomarse su rayo X, todo ese gas va a subir y llega hasta el techo y produce esto, el signo de Popper, que es gas dentro de o neumoperitoneo, gas dentro del peritoneo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Bueno, la otra complicación que había... Díganme. ¿Alguien hizo alguna pregunta o fue mi impresión? Bueno, la otra complicación es la de la obstrucción o estenosis, que se conoce también clínicamente ya cuando, su traducción clínica produce un síndrome pilórico. O sea, hay una obstrucción sobre todo en la zona antropilórica y el duodeno, que son las partes que más se van a obstruir por su diámetro, por su función de válvula, pero también se puede obstruir el estómago, sobre todo en la parte de la curvatura menor, en su desembocadura del cuerpo al antro. Y la parte del fondo sí es difícil que se obstruya, a no ser que sea una masa tumoral muy grande. Entonces, esta obstrucción se produce por la misma inflamación secundaria a la úlcera, va produciendo edema, y entonces se va edematizando, y en vez de perforarse, lo que produce es una obstrucción, obstruye el paso del estómago al duodeno, y entonces al haber esa obstrucción, no se vacía el estómago o no se vacía el duodeno, y entonces el paciente empieza a producir regurgitaciones, o sea, se llena el estómago se distiende, se infla. Eso también se manifiesta con dolor. El síntoma fundamental va a ser el dolor también, un dolor también de aparición brusca, intenso, que no se alivia, y muchas veces se alivia, no se alivia como en el caso de una crisis ulcerosa normal, que se va a aliviar con el consumo de leche o de algún alimento. Al contrario, se alivia cuando vacía el estómago, cuando vomita el paciente, y muchas veces el paciente se provoca él mismo el vómito. Se mete el dedo, hace cualquier cosa para que vomite, entonces vomita todo, sale todo el contenido del estómago y se alivia el dolor, porque se vacía ese estómago. Cada vez que se distiende, se llena, se distiende y produce el dolor. Lo mismo en el duodeno. Lo que en el duodeno va a ser el vómito un poquito más atrasado, más retardado, porque un poquito más lejos la trayectoria que tiene que recorrer. Entonces, se va a manifestar también por dolor, el dolor que se va a aliviar muchas veces con vómitos. O sea, al principio, cuando ya se va obstruyendo, porque esto muchas veces no se obstruye como la perforación, no es que pasa así de repente. A veces también, pero no siempre. La mayoría de las veces es progresivo, se va obstruyendo, y entonces el paciente
siente que se llena fácilmente, come un poquito, ya se llena, casi no puede comer nada porque se llena rápido. Y muchas veces muchas veces el paciente refiere que come hace 2 o 3 horas y se siente lleno todavía, no digiere ese alimento. Ya pasó 3 horas y todavía siente la comida que comió hace 3 horas, como si estuviera recién nomás comió. Y que después que pase 3, 4 horas, vomita el paciente, vomita y después se le alivia, se siente aliviado. Entonces eso es porque se va obstruyendo ya y no hay un buen paso de ese bolo alimenticio. Esto a la larga le produce al paciente pérdida de peso, muchas veces desnutrición, puede el paciente estar deshidratado, el paciente, como baja mucho de peso, son pacientes generalmente flacos. Cuando se acuesta al examen físico se le puede ver el abdomen abombado, incluso se dibuja la forma del estómago en el epigastrio, se ve la forma prácticamente la forma del estómago dibujado en el epigastrio y con eso se ve muchas veces los movimientos peristálticos del estómago. Cada vez que se mueve el estómago se ve como que está rectando, está moviéndose como si fuera un animal ahí adentro, por decirlo vulgarmente. Entonces se puede ver esos signos. Entonces cuando uno lo palpa, lo toca, se puede provocar una contracción, se contrae el estómago porque lo toca y produce dolor también. Entonces el tratamiento en estos casos, en la obstrucción, es un síndrome pilórico, se diagnostica un síndrome pilórico y el tratamiento es quirúrgico también. Antiguamente, o sea, o en otros lugares donde hay posibilidades de endoscopía y eso, se le hace endoscopías, se le hace dilataciones, se va dilatando al paciente, se le ponen unos dilatadores especiales que son como unos globos que se infla y va a dilatar esa zona obstruida, esa zona estenótica, y hasta que vuelva otra vez a su calibre normal. Pero no se ha demostrado mucho que sea muy efectivo este tratamiento. Al final el paciente tiene que terminar operándose o es muy incómodo, tiene que estar haciendo endoscopía varias veces al año, es costosa, es incómodo, y entonces al final termina siendo el tratamiento quirúrgico el de elección. Tratamiento quirúrgico que en dependencia si es en duodeno o si es en estómago, se hace una gastrectomía distal y se anastomosa directamente con el intestino o con la otra porción más abajo del duodeno, la segunda porción del duodeno sobre todo. Se hace una gastrectomía. Entonces, esa parte la parte de técnica quirúrgica no es muy, o sea, no es objetivo de ustedes, entonces yo les menciono nada más, pero tienen que saber de que el tratamiento es quirúrgico. El paciente se tiene que operar, está obstruido, tiene ese síndrome pilórico y se opera. La diferencia de la perforación es que la cirugía no tiene que ser muy de urgencia. Estos pacientes también tienen todos sus problemas, todos sus desequilibrios de ácido básico, o porque vomita mucho, pierde ácido, también le va produciendo alcalosis, también aparte de la alcalosis ya están desnutridos, deshidratados, entonces hay que compensar al paciente hemodinámicamente, hay que compensarlo desde el punto de vista metabólico, hidratarlo bien, hacerle su antibiótico, aliviarle su dolor también y corregir su desequilibrio ácido básico que tenga. Ya sea, por lo general es la alcalosis. Se trata también de eso y después se programa su cirugía 3 o 4 días después. Cuando el paciente ya está óptimo, ya está bien compensadito, se programa su cirugía y se opera.
Esa es la diferencia de la perforación, que da un poquito más de tiempo para esperar la cirugía. Se le pone una sonda nasogástrica para vaciar ese estómago, se suspende la vía oral y se pone una sonda y después se hace todos los demás tratamientos. ¿Entendieron esa parte? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Se me escondieron todo y otra vez. No estoy viendo a nadie ya otra vez. ¿Estamos bien? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran opinar? Ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, si les pregunto cuáles son las complicaciones, estas son preguntas que son muy fáciles y muy frecuentes. Ya saben, sangrado o hemorragia digestiva, perforación y la estenosis o obstrucción. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son estas 4. 3 son las complicaciones y estas 4 son las indicaciones del tratamiento quirúrgico. El tratamiento es médico y quirúrgico. Tiene un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. No siempre se opera al paciente. Se opera más bien cuando ya está complicado. Tratamiento médico. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento médico? ¿Alguien que me diga, por favor? Psicoterapêutico, higiênico, dietético e medicamentoso. ¿Por qué es importante la psicoterapia? ¿Por qué es importante tratarlo psicológicamente a nuestro paciente? Porque o estresse também piora o quadro da úlcera. Ajá, el estrés es un factor desencadenante del cuadro doloroso de esta enfermedad. Entonces, es importante eso. Muy bien. Y en cuanto a medicamentos, ¿cuál es la base del tratamiento? ¿Cuál es el medicamento como tal? ¿Cuál es la de elección? Inibidores de bomba de prótons e de hidrogênio. Los inhibidores de las bombas de protones. O sea, eso es fundamental. Muy bien. Espero que les haya servido la clase, que hayan entendido, que les haya gustado. Si no les gusta, díganlo. Y sin problema, les cambiamos otra vez de profesor. Les traemos otra vez el otro profesor que le estaba dando la clase en el semestre pasado. É isso, professor. O senhor mesmo. Tá excelente. Realmente, prof, a aula foi muito boa com as imagens de raio-x e da cirurgia. Foi muito legal. ¿Le gustó? Sí, todo muy bom, profesor. Ah, muy bien. Entonces, ¿alguna sugerencia, algo más? ¿Quieran opinar acerca de las clases? Não, prof, as imagens da cirurgia é imprescindível, assim, porque uma coisa a gente vê no desenho, na figura no livro, a outra a gente mais ou menos vê como é um abdômen aberto. É muito legal. Obrigada, doutor. Claro. No, y por eso mismo, y yo no tengo muchas imágenes porque no acostumbro tomar fotos cuando estoy operando y eso. Pero justamente me pasaron el anestesiólogo había tomado fotos y entonces me había pasado y me acordé que tenía y les puse. Pero cada vez que tenga alguna imagen de alguna cirugía les voy a ir poniendo. ¿Está bien? Y ahora en adelante también, no acostumbraba mucho porque como no tenía alumnos, o sea, no daba clase ni nada, no. Para la parte docente es importante. Pues. Pero de ahora en adelante, cada vez que me llegue un caso interesante, le voy a ir tomándoles fotos para mostrarles. ¿Está bien? ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces, lo que les iba a decir la próxima semana, entonces,
vamos a estudiar, nos vemos otra vez el próximo martes, ¿verdad? Vamos a estudiar, vamos a seguir con estómago, vamos a estudiar la parte de cáncer gástrico. Espero que más o menos lean ya para que tengan una idea, sea más fácil, porque me gusta más conversar con ustedes de estos temas. Ya les dije, no es lo mismo esto que estar dando clase de anatomía. En la clase de anatomía sí tenía que estar hablando porque era una cosa más teórico y entonces tenía que estar hablando más. En estos temas, como ya es más de enfermedades, se habla más de pacientes, me gusta más intercambiar ideas con ustedes, hablar con ustedes, que ustedes opinen también, si ya han tenido alguna experiencia, han visto algún familiar y eso, y así ir eh, interactuando más. Y que así la clase sea menos aburrida también, porque me imagino que sea aburrida, que yo les hable acá 2 horas, 3 horas, y ustedes mirando ahí la pantalla se van a dormir ahí. Entonces, por eso me gusta que lean primero, por eso ya les digo desde ahora que la próxima clase va a ser de cáncer de estómago, entonces para que tengan más o menos ya una idea. Y así hacen preguntas y si yo sé, les respondo y si no sé, pues bueno, me van a tener que disculpar. Entonces ya la bibliografía de esto ya les había dicho, pero también les agregué que esto es también libro de cátedra de ustedes, exigencia de la facultad también, entonces tienen que leerlo también. Mariano Jiménez, la edición del 2014 en el capítulo 31. Van a encontrar todo este tema también. Muchas gracias, Jordana. Me alegra que les haya gustado la clase. Entonces, por hoy, de mi parte, muchísimas gracias por su atención, gracias por estar escuchándome y espero que les haya servido la clase, que hayan entendido y si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, terminamos las clases por hoy. Nos vemos el próximo martes. Estudien, lean, cuídense, no salgan mucho, usen tapabocas, lávense las manos, no sé, ya saben toda esa parte, ya, me imagino. Cuídense mucho, espero que todos estén bien, que todos sus familiares también estén bien, que no haya sido muy afectado por esta pandemia y seguir así. Y seguir bien y esperemos que termine pronto todo esto. Gracias, profe. Tamo junto. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Até a próxima, até a próxima. Mostra a tatu nova aí, Matuza. Você dá risada, cuzão. Mostra aí.